Buenas noches. Les damos la bienvenida a la tercera y última sesión del curso de actualización de imágenes mamarias. La primera exposición estará a cargo del doctor Javier Rodríguez Lucero, con el tema Imagenología de la mama reconstruida. El doctor Javier Rodríguez Lucero es médico especialista en diagnóstico por imágenes, acreditado en imágenes mamarias, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Imágenes Mamarias, director académico y científico del Instituto ELAS, Diagnóstico de la Mujer, en Rosario, Argentina, expresidente de la Asociación de Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante de Rosario, profesor del Colegio Interamericano de Radiología, miembro de la Comisión Directiva de FARDIT y Sociedad de Mastología de Rosario, revisor de revistas tanto nacionales como internacionales, docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, Argentina. Le damos la bienvenida, doctor Javier Rodríguez Lucero. Hola, buenas noches a todos. Quería ver si se escuchaba bien y si puedo compartir pantalla. Ajá, perfecto. Sí. Bueno, ¿se escucha y se ve bien? ¿La pantalla está compartida? Sí, está bien. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias a la organización por la invitación, al doctor Díaz, a Jackie Limas, al doctor Pinochet, a los compañeros profesores y a los panelistas que nos acompañan, a todos los asistentes virtuales a este evento. Es un honor participar del mismo. Realmente tengo muy buenos recuerdos de Perú. Fue mi primera actividad oficial, por decirlo de alguna manera, como panelista, como ponente de CIVIN en el año 2012. Después tuve la oportunidad de volver a un congreso peruano de radiología y otro congreso del CIR, y siempre nos trataron muy bien, así que guardo un muy buen recuerdo de Perú y de toda la gente. Es en realidad el público más numeroso que siempre acompaña a todos los eventos de CIVIN, así que siempre que podamos vamos a estar para colaborar en lo que haga falta. En el día de hoy nos va a tratar el tema de la imagenología de la mama reconstruida y operada. En la práctica diaria, aproximadamente el 8% de las mujeres que controlamos en la práctica diaria tienen antecedentes personales de cáncer de mama, con una incidencia del 2.5% de recidivas en el año. Son pacientes consideradas de riesgo intermedio, siendo la mamografía la herramienta de rutina en el seguimiento de estas pacientes. Pero no existe consenso en qué momento debe iniciarse el control después del tratamiento, la frecuencia del mismo y hasta qué punto, hasta qué edad continuarlo. Tanto la mamografía como el ultrasonido y el examen físico tienen una sensibilidad y una especificidad que va a estar comprometida en el control del tratamiento conservador, y muchas veces existen hallazgos superpuestos en lo que es una cicatriz post-tratamiento y los signos de recidiva. Es por eso que la resonancia cumple un rol en algunos casos central, no solo en el diagnóstico diferencial entre recidiva y cicatriz, sino aportando otros datos que vamos a discutir. Hay condiciones propicias por el estado hormonal, debido a que la paciente o bien está siendo sometida a quimioterapia, o ha sido sometida a radioterapia o terapia hormonal antiestrogénica. Todas estas variables van a generar un menor realce de fondo, y eso hace que cualquier lesión potencialmente que aparezca en la mama sea más evidente al diagnóstico. Tenemos que valorar las distintas técnicas oncoplásticas y cuáles son las potenciales complicaciones de cada una. Tenemos que saber reconocerlas, tenemos que saber seguirlas y tenemos que saber informarlas. No hay consensos definidos acerca de la implementación de la resonancia en este grupo de pacientes, y quizá por eso debamos estratificar el riesgo de cada paciente en particular para ver qué tanta profundidad diagnóstica debemos ejecutar en cada una de ellas. La reconstrucción mamaria puede estar siguiendo a una mastectomía porque estaba contraindicada la cirugía conservadora,
o por ser una mastectomía profiláctica por alto riesgo, por patología contralateral, o en muchos casos por decisión propia de la paciente. Estas reconstrucciones se hacen a través de implantes, injertos autólogos, o en algunos casos se combina la técnica de injertos más implantes. En este grupo de pacientes vamos a encontrar cambios relacionados a la cirugía, a la radioterapia, si es que se realizó, a la reconstrucción propiamente dicha, y en algunos casos, en caso de recidiva, a patología de base oncológica. Tenemos que conocer cada hallazgo potencial. Por ejemplo, en muchos pacientes se usan expansores o implantes de doble lumen que comparten un componente siliconado y un componente salino. Este componente salino o estos expansores tienen una válvula metálica a través de la cual se van a ir administrando dosis crecientes de contenido salino para crear un bolsillo y mayor volumen de la mama. La presencia potencial de un doble lumen tenemos que reconocerla como tal y no confundirla con una complicación del implante o con una corrección relevante perimplante, como suele pasar a veces. Y la válvula la vemos como un elemento hipointenso en resonancia o como una imagen hipoecoica en ecografía. Esto también tenemos que saber reconocerlo porque incluso a veces han solicitado biopsias de estas válvulas que obviamente tenemos que estar familiarizados con su morfología, con su forma de presentación y en qué paciente la podemos encontrar. Así la vemos en resonancia, yo siempre digo que tienen como una forma de sombrero. En general se trata de evitar la resonancia con válvulas colocadas porque es un elemento metálico que corre riesgo de movilizarse. En algunos casos sí, la clínica de la paciente o los antecedentes obligan a hacerlo. Lo que hacemos muchas veces es pedirle a un tecnólogo o a un acompañante que esté todo el tiempo con la paciente por si llega a referir algún tipo de molestias. Los casos que hemos hecho, en ninguno tuvimos ningún tipo de complicación. Hay muchos artículos en revistas radiológicas que repasan las distintas técnicas quirúrgicas que son empleadas en la reconstrucción mamaria. Este es un artículo de Radiographics del 2013, no es nuevo, pero no ha perdido ningún tipo de vigencia. En estos gráficos se representa una de las técnicas empleadas, que es la que usa el músculo dorsal ancho como fuente de un injerto. Es técnicamente más sencilla que las técnicas que utilizan el músculo abdominal, que ya vamos a ver más adelante, que son las denominadas TRAM, ya que no debilita la pared abdominal, se cuenta con un aporte sanguíneo más directo y con mayor volumen que el TRAM, pero como consecuencia o como dato negativo es que el resultado cosmético no es tan bueno y que aparte suele dejar una cicatriz dorsal bastante marcada y con frecuencia también desarrolla seromas. El TRAM es una técnica más compleja que utiliza al músculo de la pared abdominal. Hay distintas técnicas, algunas subcutáneas, pero con un resultado cosmético realmente muy, muy bueno. Hay distintas formas, el pedículo puede ser libre o puede ser pediculado. Muchas veces se realiza en el mismo tiempo quirúrgico un reforzamiento de la pared abdominal para evitar la potencial ocurrencia de ventraciones. Como dijimos, es una técnica mucho más compleja porque demanda cirugía de microvasculatura para aportar el flujo sanguíneo a ese injerto. Tiene un resultado cosmético muy, muy bueno y requiere por eso mayor planificación quirúrgica. Así lo vemos en una mamografía. Esta es una mama izquierda sin ningún tipo de hallazgo, heterogéneamente denso. Simplemente vemos un clip post-biopsia hacia el plano medio posterior y cuadrante superior externo. Y la mama derecha tiene la típica apariencia de un TRAM, un contenido predominantemente graso y uno de los hallazgos más comunes que son extensas calcificaciones en relación a necrosis grasa, que como vamos a ver ocurren con muchísima frecuencia en este tipo de tratamiento. La necrosis grasa no solamente se puede presentar en forma de calcificaciones, sino que muchas veces lo hace en forma de nódulos. Muchas veces estos nódulos son palpables y obviamente la aparición de un nódulo palpable en una paciente con antecedente quirúrgico por carcinoma de mama obliga a descartar una recidiva. En este caso, habían solicitado una biopsia de este nódulo, habíamos propuesto la posibilidad de que fuese un quistorioso, un área de necrosis grasa, entonces sugerimos una resonancia, por un lado para confirmar esa sospecha, por otro para evitar una biopsia innecesaria y por otro lado para evaluar la mama contralateral y en forma profunda la mama afectada con RMI. Si vemos la resonancia, reconocemos en el plano profundo el cuadrante superior interno
una formación nodular isointensa con el tejido graso. Fíjense que brilla igual que la grasa. Acá la vemos blanca, acá la vemos negra. Vemos que no tiene realce post-contraste y es una imagen típica de quiste oleoso. Esta complicación, según distintos reportes, está entre el 5 al 35%. Yo creo que en nuestra experiencia es todavía superior la incidencia de necrosis grasa. Tenemos que estar familiarizados con esto para no realizar falsos positivos. Por otro lado, también se puede participar desde el punto de vista de las imágenes durante el procedimiento en sí. En algunos casos se solicita Doppler intraoperatorio para buscar, localizar estructuras vasculares arteriales permeables que puedan ser el aporte sanguíneo necesario para esos injertos, y en otros casos se realiza una planificación prequirúrgica. Este trabajo que utiliza la tomografía multi-slice, es un sistema desarrollado por un grupo de Navarra, donde se planifica en forma de tiempos arteriales, localizando estructuras vasculares que sean factibles de aportar el flujo sanguíneo necesario para la sobrevida de este injerto. Fíjense el resultado cosmético muy satisfactorio en este caso. Se localizan estructuras vasculares epigástricas, se hacen puntos de referencia con el ombligo para después localizarla en forma intraoperatoria y llevar esos vasos al aporte sanguíneo que necesita el injerto. También existen trabajos que evalúan la incidencia y la localización de recidivas dentro de del flap de los TRAM. Estas recidivas pueden ser dentro del flap propiamente dicho, a nivel superficial, a nivel del margen del implante, o en forma profunda sobre la pared torácica. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en una mama reconstruida, en una mama que ha sido tratada en forma conservadora? Los podemos dividir en dos grandes grupos, benignos y malignos. Dentro de los benignos tenemos que hablar de la necrosis grasa, la incidencia de seromas, hematomas, engrosamiento cutáneo, trabecular, manifestaciones de edema, áreas de fibrosis o distorsión cicatrizal, calcificaciones distróficas, y dentro de los malignos, una recidiva única, múltiple, lesiones en la mama operada o en la mama contralateral, recidivas en forma de adenopatías, o incluso en algunos casos hallazgos extramamarios. Reconocer la superposición que suele haber de los hallazgos asociados a cicatriz y a recidiva por mamografía, por ecografía, siendo muy importante contar con exámenes previos para comparar y hacer un seguimiento evolutivo. En casos que surjan dudas, obviamente podemos aplicar la resonancia, y obviamente si la duda persiste o si tiene mayor grado de sospecha, vamos a confirmar con una biopsia. Este es un gráfico viejo, pero siempre que hablo de mama operada me parece que es fundamental refrescarlo. Es del Anderson del año 92, pero no por eso pierde vigencia, y deja bien en claro la dinámica de lo que es el proceso reparativo y posquirúrgico posactínico en una mama. Vemos que hay hallazgos que van a ir decayendo a lo largo del tiempo. Esta es la intensidad en la ordenada, en la abscisa vemos el tiempo, el edema, el engrosamiento cutáneo y la presencia de colecciones y edema van a ir decayendo a medida que transcurre el tiempo, mientras que otros hallazgos como la fibrosis y las áreas de distorsión, como asimismo las calcificaciones distróficas, van a ir siendo cada vez más frecuentes en el tiempo. Y tenemos periodos de mayor cambio, obviamente posquirúrgicos inmediatos, después un periodo de estabilización, y después va a ser donde van a aparecer con mayor frecuencia, en general después del segundo o tercer año, las recurrencias. Las colecciones y los hematomas se pueden presentar como quistes complejos o complicados, con una incidencia que va a ir decayendo a lo largo del tiempo, siendo muy frecuentes en el posquirúrgico inmediato y después paulatinamente siendo cada vez menos frecuentes. Áreas de engrosamiento cutáneo, áreas de engrosamiento trabecular, son muy extensas, sobre todo pueden persistir a lo largo del tiempo si se realizó a nivel de la axila tratamientos más agresivos. Esto cada vez se ve con menos frecuencia porque la cirugía axilar cada vez es más conservadora, menos agresiva, y el drenaje linfático está mejor preservado. Por otro lado, hay muchas técnicas de manejo del linfedema que evitan este tipo de complicación. Tenemos calcificaciones posquirúrgicas de tipo de hilos de sutura típicas, de necrosis grasa, hilos de sutura, áreas de necrosis grasa que en general se ven como calcificaciones marginales en cáscara de huevo, según la descripción antigua del BIRAT. Estas calcificaciones son típicamente de tipo distrófico
secuelar y no generan ningún tipo de duda, pero todas estas calcificaciones en un periodo incipiente, precoz, pueden presentarse de forma inespecífica, incaracterística, y muchas veces requieren de cirugía para confirmar su real naturaleza. Estos ejemplos ya son calcificaciones avanzadas con fines didácticos y no generan ningún tipo de duda. Este es un artículo justamente que revisa cómo se asocian este tipo de calcificaciones. En general, en este trabajo tuvieron una incidencia de positividad del 7%, baja incidencia de malignidad en las calcificaciones, pero por ser pacientes de riesgo intermedio, sigue siendo la biopsia preferible con respecto al seguimiento si vemos calcificaciones de sospecha sobre un área quirúrgica. Hablamos de la necrosis grasa, siempre me gusta mostrar esta diapositiva y siempre digo lo mismo, fíjense como una única entidad anatomopatológica puede tener muchísimas formas de presentación, en este caso por ultrasonido. Lo puedo presentar como un quiste simple, como un quiste complejo, como un quiste complicado, como un nódulo sólido, como imágenes parcialmente calcificadas con sombra acústica posterior, y realmente acá cobra mucha importancia lo que es la valoración multimodal. Estas imágenes muchas veces, si solamente las vemos por ecografía, pueden generar mucha mayor duda o mucha mayor sospecha que si las integramos con imágenes mamográficas. Cualquier hallazgo de esto, que no sea una imagen quística simple, si en mamografía se ve como una imagen radiolúcida con calcificación periférica o distrófica, confirma la naturaleza de la necrosis grasa, mientras que si la vemos solamente por ultrasonido, la sospecha puede ser mayor. Así vemos la necrosis grasa en resonancia, el caso superior, un nódulo intenso con respecto a la grasa, sin realce post-contraste. El caso inferior es una lesión un poco más irregular porque coincide con un área de fibrosis y de distorsión cicatrizal, con algunas manifestaciones de edema. Tampoco tenía realce postquirúrgico y es una imagen típica de aspecto secuelar postterapéutico. Este es un paper muy didáctico, muy pedagógico, que habla sobre la patología granulomatosa de la mama y de la axila, y entre todos los procesos que describe en forma muy gráfica y amena lo que es la necrosis grasa, y se los recomiendo por si alguno quiere profundizar un poquito el estudio del tema. La necrosis grasa entonces tiene una apariencia muy variable, se puede modificar incluso a lo largo del tiempo, tanto desde el punto de vista morfológico como funcional por resonancia, con distintas formas de manifestaciones, un quistorioso típico con o sin nivel de grasa líquido, un área de cicatriz focal, un plano distorsivo, una masa especulada, elementos de realce periférico, muchas veces con realce anular, que sabemos que es un signo ominoso y de alta sospecha por resonancia, o por calcificaciones. Hay que evaluar la localización, si realmente coincide o no con el plano cicatrizal, con los antecedentes, y hacer una integración con los otros métodos. En algunos casos pueden ser pasibles de seguimiento, en otros casos de biopsia. Hay que evaluar cada caso en particular, y por la forma tan versátil de presentarse ha sido denominada como la gran simuladora, tanto en mamo, eco como en resonancia. Vamos a un ejemplo, una paciente de 67 años con un antecedente de tratamiento conservador 8 años atrás, presentaba un área indurada a nivel cicatrizal y aparentemente cierta modificación, haciendo un seguimiento con las mamografías previas que no sabíamos si era real o si era atribuible a cuestiones técnicas entre las distintas mamografías. Vemos por resonancia la secuencia basal, vemos un nódulo isointenso con la grasa, con edema, en algunas series ponderadas en T2 o en STIR, pero lo que preocupaba era el realce. Tenía un realce periférico, discretamente divergente e irregular, y no restringía a la difusión. Lo que hacía ruido eran los 8 años que habían pasado entre la cirugía y el hallazgo de realce en forma anular. En general las necrosis grasas no deberían realzar tanto tiempo después de la cirugía, pero está descrito lo que es la necrosis grasa tardía, que lo puede hacer en un estadio muy avanzado. Esta paciente tenía antecedentes familiares muy pesados y por solicitud y por insistencia se hizo una biopsia radioquirúrgica y la anatomía patológica confirmó que era una necrosis grasa. Desgraciadamente en muchos casos, por más que la sospechemos y tenemos realce del área, por más que tenga algunos patrones compatibles con necrosis grasa, siempre en una paciente con antecedentes oncológicos nos tenemos que guiar por los signos de mayor sospecha. Y en este caso había un realce periférico discretamente irregular en una paciente con antecedentes oncológicos, por más que podía hacer una biopsia
que terminase en necrosis gasa como terminó siendo, se decidió hacer una biopsia para ponerle nombre y apellido concreto. Las áreas de fibrosis y de distorsión realmente son una complicación, sobre todo cuando son muy irregulares, cuando tiene distorsión. El ultrasonido realmente resulta muchas veces no concluyente, el uso del Doppler tampoco. Muchas veces terminamos haciendo punción guiada por ultrasonido, que acá también uno siempre tiene la duda porque evidentemente puede coexistir en un mismo plano un área cicatrizal con un plano de recidiva, la biopsia informar un plano de fibrosis secuelar, y es imposible saber si realmente estuvimos en un área positiva o simplemente en un área cicatrizal, si es que las dos están coexistiendo. Es muy importante indagar acá si la cirugía tuvo alguna complicación postquirúrgica, algún hematoma importante, si tuvo que ser reintervenida, porque muchas veces las áreas de distorsión muy marcadas pueden estar asociadas a alguna complicación con respecto a la cirugía o a la radioterapia, que nos puede hacer informar un poco más acerca de los antecedentes particulares de esa paciente. Acá vemos dos pacientes con tratamiento conservador, áreas asimétricas, una con más densidad, otra con mayor número de espículas, y realmente hacer la disquisición de estos ejemplos, si son recidivas, si son cicatrices por técnicas convencionales, es muy, muy complejo. Es por eso que muchas veces se recurre a la resonancia. Esos son los dos ejemplos. Las series basales obviamente tampoco aportan mucho, son áreas irregulares, divergentes, asociadas a espículas, a distorsión, a retracción, pero es el gadolinio lo que termina definiendo claramente el diagnóstico diferencial. El caso superior es altamente compatible con una recidiva, un nódulo irregular, márgenes irregulares, patrón de raíz interno no homogéneo, y la imagen inferior vemos una ausencia completa de realce, confirmando que era un área de fibrosis secuelar. O sea, una imagen que es un problema desde el punto de vista ultrasonográfico y mamográfico es claramente resuelto por una resonancia. Otro ejemplo, en un control asintomático, antecedente previo de mamografía y ecografía negativa, un nódulo irregular, también de márgenes irregulares, redondeado, patrón de realce interno no homogéneo, sobre hora 1 de mama izquierda. Recordar que estas pacientes por la radioterapia, la terapia antiestrogénica, van a tener un bajo realce de fondo, y ese BPI bajo es un aliado que tenemos a la hora de buscar potenciales recidivas. En este ejemplo se ve claramente un área nodular irregular, tanto por mamografía como por ultrasonido, sobre el plano quirúrgico, altamente compatible con una recidiva, pero fíjense que con una resonancia añadimos nódulos satélites, además del dominante, y si vamos a todos los planos de la mama, vemos múltiples formaciones nodulares que no son reconocidas ni aún en forma retrospectiva en la mamografía. O sea, es totalmente distinta la sensibilidad del método comparándolos uno con otro. Este es un artículo justamente que evalúa el rendimiento de la resonancia en pacientes con antecedentes propios particulares de tratamiento conservador, detectando 18 cánceres adicionales cada 1000 casos evaluados que tenían mamografía y ultrasonido previa negativa, mostrando mayor utilidad en aquellas pacientes que mostraban una edad menor a los 50 años al momento del diagnóstico inicial. Esto seguramente se relaciona a la mayor densidad. El tumor promedio tenía un diámetro de 8 milímetros, con axila negativa en todos los casos. O sea que realmente es un diagnóstico precoz y es importante llegar en este momento. Sensibilidad del 92%, especificidad del 82%. Este es otro artículo, una revisión sistemática sobre el rol de la resonancia en pacientes con tratamiento conservador, describiendo alta sensibilidad con respecto a la mamografía y a la ecografía, con un alto valor predictivo positivo de las biopsias que se originaban a punto de partida de la resonancia, y evitando biopsias innecesarias que podían surgir de dudas del examen físico, mamografía y ecografía. También hablaba del impacto de la radioterapia en el menor BPI, la valoración del diagnóstico diferencial entre recidiva y cicatriz, el diagnóstico diferencial de necrosis grasa y otros cambios reparativos con recidiva, y hablaba de los grupos de mayor riesgo que merecerían ser evaluados con resonancia, que serían carcinomas triple negativo, no receptores estrogénicos positivos, carcinoma lobulillar, márgenes positivos como antecedentes, tumores voluminosos y menos de 50 años al momento del diagnóstico inicial también. Obviamente, como contrapartida, como dato negativo, el costo de sumar la resonancia al control rutinario
y, por ende, la importancia de seleccionar a aquellas mujeres que más se podían beneficiar con la resonancia en el seguimiento. Recordar que las pacientes con antecedente personal de carcinoma invasor, tanto in situ como invasor, se denominan de riesgo intermedio, según el American College, y tanto el SBI como el American College of Radiology refieren que en estos casos podría contemplarse a la resonancia en el seguimiento. Una paciente con antecedente de tratamiento conservador en mama derecha, 69 años, había sido operada hace 5 años, estaba recibiendo tamoxifeno, una mama heterogéneamente densa, mamografía negativa, ultrasonido también negativo, se le pidió una RM por control. Y fíjense que en la mama izquierda aparece una imagen de real senodular oval hacia hora 12, que restringía con técnicas de difusión, un bajo ADC, 0.92, con curvas tipo 2, que en el second look se reconocía una imagen nodular prácticamente isoecoica, con grasa próxima, por eso seguramente no había sido reconocida en la ecografía original, y la biopsia fue positiva para un carcinoma ductal infiltrante que no había sido reconocido en la mamo y en la eco realizada inicialmente. Muchas veces las cosas no funcionan tan fáciles. Esta es una paciente controlada, donde tenía un pequeño foco de realce que pasó desapercibido, tratamiento conservador hacía 7 años. 12 meses después de esta resonancia, que había sido informada como negativa, la paciente refiere un nódulo palpable, perimamelonar, restricción positiva, ADC de 0.77, un ADC bajo, alta celularidad, y era esta lesión que había evolucionado, que no había sido reconocida en forma retrospectiva, y los realces sutiles, focales, pequeños en el área quirúrgica, es una de las causas más frecuentes de falsos negativos en RM postquirúrgica. Este es un artículo muy, muy interesante, comandado por la doctora Lehmann, donde compara la utilidad de la resonancia en pacientes con historia personal de cáncer de mama contra pacientes de alto riesgo. Obviamente nadie discute en ningún ámbito la importancia de la resonancia en alto riesgo, pero fíjense que en historia personal el rendimiento de la resonancia es todavía superior al de alto riesgo. Los falsos positivos son menores, 22 contra 12. El BPI va a ser menor en historia personal, por lo que ya comentamos. El valor predictivo positivo de las biopsias es superior en historia personal. La sensibilidad y la especificidad también es claramente superior en historia personal. Y la incidencia de lesiones es muy similar. El diámetro promedio de las lesiones reconocidas es de 9 milímetros, muy similar al del trabajo anterior, que decíamos que reconocíamos 18 pacientes adicionales por cada 1000 estudiadas, y también todos con axila negativa. O sea que estamos frente a un método con un alto rendimiento y en un momento precoz. Este es otro artículo que evalúa el rendimiento de la resonancia, habla de vuelta del efecto del BPI bajo y de una mayor sensibilidad con respecto a la mamografía y al ultrasonido. Pero bueno, estamos en Latinoamérica con costos limitados y obviamente tenemos que personalizar y hacer un screening personalizado. Yo siempre digo, me gusta usar el término dosis diagnóstica. Si hablamos de dosis de antibióticos, si hablamos de que no todas las pacientes las vamos a comprimir igual en el mamógrafo, no todas las pacientes van a recibir el mismo miliamper segundo en una mamografía, quizá no toda paciente deba recibir la misma dosis diagnóstica. Y tenemos que evaluar qué paciente presenta mayor riesgo de recidiva y qué paciente, en el buen sentido de la palabra, merece un mayor control y un mayor dosaje diagnóstico. Quizá este artículo nos dé algunas respuestas, ya que evalúan distintas variables predictoras de recurrencia en mujeres con diagnóstico inicial de cáncer de mama. En general, los factores de riesgo son a partir del segundo año postdiagnóstico, cuando el diagnóstico fue a edad temprana. Vimos que otros trabajos las hablaban por debajo de los 50, esta habla por debajo de los 40, grado tumoral alto, axila positiva inicial, multifocalidad, si por alguna causa no pudo ser completado el tratamiento de quimioterapia o radioterapia, tumores de más de 20 milímetros, en general carcinomas triple negativos, receptor estrogénico negativo, mamas densas, ACR-C o D, carcinoma lobulillar o antecedente de margen positivo en la cirugía inicial. Todas estas pacientes con estos datos aislados o más aún combinados merecerían ser evaluadas en más profundidad. Este es otro artículo que habla de la resonancia del seguimiento con un muy buen rendimiento diagnóstico, pudiendo ser considerado como una herramienta en el seguimiento del cáncer de mama, con baja incidencia de errores diagnósticos y una alta especificidad,
y habla de una mayor utilidad a partir del tercer año post-tratamiento quirúrgico. Otro ejemplo, vemos un área nodular de alta densidad en el plano cicatrizal de esta mama derecha. Fíjense que en la técnica ampliada y focalizada con compresión parecía en parte dispersarse, no sabíamos si era esto. Y esto realmente lo vemos con mucha frecuencia. Esto se denomina spot-away sign, que es la dispersión parcial de áreas de distorsión o nódulos irregulares con compresión. Cuando hacemos tomosíntesis vemos que muchas veces estas lesiones persisten en la tomosíntesis y en la técnica ampliada y focalizada se dispersan, y esto tenemos que tenerlo como un signo de alerta porque nos puede dar una falsa información. Podemos creer que la imagen se dispersa y en realidad la imagen persiste. Como no nos resultaba concluyente, se decidió hacer una resonancia y claramente la resonancia no muestra ningún tipo de duda de que estamos frente a una recidiva. Este es un artículo muy interesante porque habla de resonancia solamente con difusión, sin contraste para el control postquirúrgico, o sea, un método abreviado sin contraste para el seguimiento de pacientes con tratamiento conservador. Y llega a la conclusión de que un protocolo abreviado usando difusión y un T1 mostró tiempos de adquisición de tan solo 5 minutos y un valor predictivo negativo superior al 99% usando 3 lectores. Y el rendimiento diagnóstico fue similar al del protocolo completo, y esto obviamente abre una oportunidad más que interesante. Imagínense que seguir a las pacientes con una resonancia que tan solo lleve 5 minutos, sin necesidad de hacer contraste y con este rendimiento, obviamente sería una muy buena alternativa para este tipo de pacientes, sobre todo que es un volumen de pacientes muy importante. Este ejemplo siempre me gusta darlo. Fíjense, esto es una paciente con un tratamiento conservador, alta densidad, vemos unos clips metálicos, algunas calcificaciones distróficas, calcificaciones vasculares. Esto mamográficamente es un BIRAT 2. Esta paciente evaluada con RM también es un BIRAT 2. Pero ¿qué valor predictivo negativo tiene esta mamografía comparada con esta resonancia? Acá lo que nosotros decimos es, no veo nada. Y acá lo que nosotros decimos es, no hay nada. Y eso en la práctica no es lo mismo. Pongámonos del lado de la paciente. ¿Quieren tener esta mamografía o quieren tener esta resonancia? O sea, realmente la tranquilidad que brinda un estudio así con respecto a este es claramente superior. Unas palabras del lipofilling. El lipofilling es una técnica que es técnicamente muy sencilla, valga la redundancia, de bajo costo, al alcance prácticamente de muchas pacientes. Hay algunos papers que hablan de una probable neoangiogénesis asociada a su uso por el desarrollo de adipoquinas. Eso es realmente controversial, pero el problema es que muchas veces se asocian áreas de necrosis grasa, complicando claramente el seguimiento en este grupo de pacientes. Y esto yo creo que a la paciente debe serle informado previo a la administración de este tipo de técnica, porque después es muy común el comentario de la paciente: si yo sabía que me pasaba esto, no me lo hubiese hecho. Y yo obviamente coincido plenamente con eso. Fíjense, esta paciente había sido operada por un CLIS, diagnosticado previamente, y le hicieron una lipotransferencia. ¿Quién puede descartar que haya patología? ¿Quién puede descartar que todo esto esté vinculado al lipofilling? O sea, realmente son mamas que se entorpece claramente, como decimos en Argentina, se embarra la cancha y se complica mucho el seguimiento. No solamente nos pasa a nosotros, este es un trabajo italiano que habla justamente de un caso, con áreas mal definidas en una paciente con lipofilling y tratamiento conservador, una biopsia no concluyente, una resonancia con planos de realce, terminó en una cuadrantectomía con todos cambios vinculados al lipofilling y ausencia de patología neoplásica. Pero fíjense realmente el problema que genera. Yo entiendo la psiquis de la paciente, lo importante de una reconstrucción cosmética, pero creo que hay que hacerlo con precaución y realmente informándole a la paciente de que puede llegar a traer este tipo de complicaciones en el seguimiento. Este es un artículo muy interesante de recomendaciones de la American College of Radiology. Fíjense que dice que para mujeres con historia personal de cáncer de mama y mamas densas o con diagnóstico por debajo de los 50 años, el seguimiento anual con resonancia está recomendado. La sensibilidad de la resonancia en cirugía conservadora es del 85% contra el 23% de la mamografía. Fíjense que prácticamente cuadriplica la sensibilidad, o sea, no es un detalle menor. La utilidad
obviamente, como ya dijimos varias veces, en pacientes con diagnóstico inicial en edad baja y obviamente también considerando la densidad mamaria, fundamentalmente mamas ACR, C y D. Para ir terminando, la mamografía es el método de rutina en el seguimiento, importancia de tener los estudios previos para hacer un seguimiento correlativo. Recordar que la mamografía, la ecografía y el examen físico tienen limitaciones por superposición de hallazgos, siendo la resonancia la herramienta de mayor sensibilidad y especificidad en el seguimiento de este tipo de pacientes. Considerar los tiempos posquirúrgicos para descartar realces asociados a fenómenos reparativos. Obviamente, ante cualquier duda, tiene que ser la biopsia la que tenga la última palabra. Estamos obligados, como imagenólogos de mama, a conocer las técnicas quirúrgicas empleadas y los potenciales hallazgos en cada técnica. Creo que, por lo menos en nuestro medio, el uso de la ecografía está exagerado, si se quiere, en la mama operada, y estamos subutilizando la resonancia. Obviamente, soy consciente de la accesibilidad, de los costos, pero creo que en muchos casos hace ultrasonido por demás y resonancia de menos como lineamiento general. Recordar el trabajo ese de incidencia de cáncer mamario similar en alto riesgo, historia personal, pero con mejor rendimiento de la resonancia en historia personal. Recordar también la influencia de la terapia hormonal de reemplazo, de la terapia hormonal antiestrogénica y la radioterapia en el descenso del BPI. Obviamente reconocer el tema del impacto del costo y la accesibilidad, por eso seleccionar los pacientes a forma de screening personalizado. Quizá el futuro sean protocolos abreviados y el alto valor predictivo negativo del método quizás nos permita hacer exámenes más separados y no quizás en forma anual. A lo mejor hay que hacer trabajos y evaluar si no se pueden espaciar quizás a 2 años, porque como vimos en ese estudio, en esas imágenes comparativas, el valor predictivo negativo de la resonancia quizás permita hacer intervalos de seguimiento más extensos. Este es un tópico en permanente revisión y desarrollo. No existen consensos generales, tienen que ser aplicables con criterio en cada caso puntual, y cuando digo en cada caso puntual no solamente me refiero a las condiciones médicas de cada paciente particular, sino al entorno en el que cada uno desarrolla su tarea laboral. Acá estamos en este momento, creo que hay más de 560 personas escuchando esto. Yo sé que hay gente que tiene acceso a resonancia, hay gente que no tiene acceso a resonancia, hay gente que lo tiene muy limitado y muy acotado, y obviamente el mensaje general que hay que dejar es que hay que usar lo que uno tiene de la forma más criteriosa en beneficio de la paciente. Obviamente no todo el mundo tiene la accesibilidad a todos los métodos como nos gustaría, pero tenemos que aprovechar al máximo lo que tenemos. Recordar el alto valor predictivo negativo de la resonancia para evitar biopsias y cirugías innecesarias, y quizás yo no tengo mamografía con contraste, pero quizás este sea un ámbito también en el que la mamografía con contraste sea un método que aporte información a la mamografía convencional y al ultrasonido. Para terminar, quiero invitarlos a todos a que sigan a la página de CIBIM, tanto en Instagram como en Facebook. Lo invito al doctor Hubertino Díaz si se quiere sumar a la campaña esta que estamos haciendo, cuidando la especialidad, cuidar tu imagen, especialidad por especialistas y diagnóstico por imágenes. Vemos un creciente uso de los métodos de diagnóstico por imágenes por profesionales no acreditados en forma correcta, que no son especialistas en diagnóstico por imágenes, que no han cumplido con una resonancia, ni están correctamente habilitados dependiendo de la legislación de cada localidad, provincia, estado o país. Creo que tenemos que defendernos como radiólogos, defender la especialidad, y una forma de hacerlo es trabajando en forma sólida, con argumentos, y la formación continua es una de las formas de hacerlo, así que agradezco nuevamente a la sociedad peruana la invitación para formar parte de este ciclo, y bueno, lo escuchamos ahora Pedro y después quedo a disposición para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Javier Rodríguez Lucero por su brillante exposición. Seguido, como muy bien dijo el doctor Javier, vamos a presentar al doctor Pedro Tapia. El doctor Pedro Tapia nos va a dar una exposición con el tema biopsia de mama guiada por tomosíntesis. Bienvenido, doctor Tapia. Te felicito, Javier, por la excelente presentación. Quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Radiología, al presidente, al doctor Hubertino Díaz, por la gentil invitación, y a la doctora Jackie Limas por la organización de este curso
que realmente está muy bonito. Para mí es un honor estar participando en el mismo. Bueno, el tema que voy a hacer es, como ya lo he mencionado, biopsia de mama por aspiración al vacío guiada por tomosíntesis, ¿no? Y hablando de este tema, para mí es inevitable dejar de recordar a nuestro muy querido y siempre presente doctor Félix Cisneros, ¿no? Que fue un pionero de esta tecnología no solamente en nuestro país, sino en toda la región. Bueno, un saludo especial al cielo, doctor Cisneros. Comenzamos. Voy a hablar ahora sobre conceptos generales, sobre indicaciones, sobre cómo hacemos la biopsia en mi centro de trabajo, algo sobre correlación radiológica, patológica y unas últimas palabras para concluir. Dentro de los conceptos generales, ¿no? Es muy importante comenzar con algunas cosas básicas. Vamos a hablar sobre la mamografía digital directa, que ¿qué nos mostró? Con el avenimiento de la mejora tecnológica de la mamografía digital directa nos mostró muy bien las microcalcificaciones y esto permitió detectar mejor los carcinomas dentales in situ y detectar mayores lesiones de alto riesgo. Con el avenimiento de la tomosíntesis, por la capacidad que tiene ella para disminuir la superposición de tejidos, nos permitió detectar mucho mejor las distorsiones de la arquitectura. Y con esto aumentó la tasa de detección de cáncer. Dependiendo de las series, esto ha variado entre el 30 a 60% a expensas del carcinoma ductal infiltrante, ¿no? Y asimismo, como bien sabemos, nos ha ayudado a disminuir las rellamadas. ¿Qué es una distorsión de la arquitectura según el BIRADS? Son líneas rectas y finas y espículas que irradian desde un punto, ¿no? Como se puede apreciar en esta imagen, una típica imagen de una pequeña área de distorsión de la arquitectura glandular, o también una retracción focal o distorsión o rectificación del borde anterior o posterior del parénquima mamario, como en este ejemplo que se puede apreciar en el contorno posterior del tejido mamario en el tercio posterior. Es una alteración del parénquima mamario sin masa definida, que puede ser muy tenue, puede ser con discreta mayor presentación o puede ser muy evidente, ¿no? Se puede asociar como hallazgo secundario a una asimetría o a una masa, como podemos apreciar en estos dos ejemplos. Hay que tener en consideración que el 12 al 45% de las distorsiones de la arquitectura corresponden a cánceres de mama que no se han visto o han sido mal interpretados en la mamografía digital 2D. Es la tercera causa de falto negativo más frecuente en la mamografía 2D. Y el valor predictivo para malignidad varía del 63 al 84% según sea el tipo de mamografía que se esté haciendo. Vamos a hablar de las indicaciones. Es ampliamente conocido respecto a las biopsias percutáneas que muchas sociedades médicas, tanto americanas como europeas, aceptan a la biopsia percutánea con aguja como una práctica estándar, ¿no? Como por ejemplo en las guías de Leusobi, asimismo la Sociedad de Cirugía Oncológica Americana dice que se debe evitar la biopsia quirúrgica abierta como método inicial, ya que no permite una planificación al tratamiento y las tasas de reoperación son bastante altas. Focalicémonos en las indicaciones. Entonces, a las denominadas lesiones de alto contraste. ¿Cuáles son estas lesiones de alto contraste? Las microcalcificaciones, que ya sea con o sin masa asociada, como podemos ver en este ejemplo, las microcalcificaciones agrupadas de aspectos sospechosos. Lesiones de bajo contraste, manifestadas como distorsiones de la arquitectura, lo que ya hemos visto previamente. Esta distorsión de la arquitectura se puede asociar a masa, como en estos dos casos, ¿no? Y no se asocian a microcalcificaciones necesariamente, o también pueden ser asimetrías en desarrollo, que son densidades que van incrementando ya sea de tamaño o de densidad en un tiempo determinado. En realidad, toda lesión BIRADS 4 o 5 es una indicación para este tipo de biopsia. Hay que ver cuál es el método radiológico que más nos puede precisar un resultado más adecuado. Las lesiones BIRADS también en algunos escenarios clínicos particulares, como por ejemplo en algún hallazgo contralateral en cáncer de mama sincrónico, cuando hay dificultad o imposibilidad de la paciente para el cumplimiento de un control cercano
cuando la paciente es candidata a mamoplastía o a tratamiento de infertilidad, o cuando está en espera de un trasplante de órgano, o la misma opción de la paciente, que también es aceptado, ¿no? Que la paciente tenga angustia o tenga el cancerofobia. Es totalmente aceptado, y antes que el paciente vaya a otro sitio y que no reciba tratamiento adecuado, es mejor realizar la biopsia. Y por supuesto que la rebiopsia. En todos los centros donde se hace imagen mamaria y se hace biopsia, siempre vamos a tener algún grado de rebiopsia. Sería muy importante en estos casos usar la aguja de mayor calibre posible y con un sistema de aspiración al vacío para evitar justamente una muestra insuficiente o no concordante con la correlación radiológica patológica. Por supuesto que los hallazgos solamente visualizados en tomosíntesis van a ser la indicación ideal para esta modalidad, ¿no? Y así fue que en esta publicación mostraron 268 lesiones VIRAS 4 y 5 visualizadas con mamografía y con tomosíntesis. 19 de ellas fueron visualizadas solamente en la tomosíntesis y 63 fueron detectadas en mamas densas, ¿no? El 74% se presentaron como distorsiones de la arquitectura, el 26% como masa especulada. Y se tuvo un valor predictivo positivo de estas biopsias del 53%, lo cual es bastante alto, lo cual es muy importante para considerar para hacer la biopsia de este tipo de lesiones solamente visualizadas en tomosíntesis y sobre todo cuando corresponden a distorsiones de la arquitectura. Otras biopsias nuevas que tenemos es la biopsia en paciente posterior a recibir quimioterapia neoadyuvante, una publicación reciente de octubre de este año, donde evalúa la eficacia de la biopsia por aspiración al vacío guiadas por imágenes en pacientes que recibieron quimioterapia neoadyuvante. Es un estudio multicéntrico de 166 pacientes, evaluaron el lecho tumoral cuando este medía 2 centímetros o menos, y se obtuvieron 6 o más muestras de las zonas con agujas que variaban de 7 a 14 Gauss. El objetivo era identificar la lesión residual o respuesta patológica completa en pacientes seleccionados, y los falsos negativos fueron menores al 5%, con resultados muy similares a la cirugía. Por lo tanto, esto se puede convertir en una alternativa muy importante a la cirugía para identificar lesión residual o respuesta patológica completa en algunos pacientes seleccionados. Bueno, más indicaciones. Lesiones que son solamente visualizadas en una incidencia. Por supuesto, solamente se van a poder realizar mediante la tomobiopsia. Lesiones profundas y posteriores que en algunos casos no han podido ser realizadas por temas técnicos en la mesa prona, en otra institución, han acudido para que se le pueda hacer la biopsia con este sistema de guía de tomosíntesis, y lesiones con pobre correlación ecográfica. Estas cosas suceden cuando hacemos imagen mamaria, siempre tratamos de hacer la correlación con todas las modalidades radiológicas y existe alguna de ellas que mejor nos muestra la lesión. Entonces debemos ir a lo que nos va a proporcionar mayor información, mayor seguridad y menos riesgo para la paciente. Hay que tener en consideración que la tasa de malignidad de las distorsiones de la arquitectura sin correlato ecográfico es alrededor del 30%, que es un número no despreciable para nada, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de esta modalidad comparada con la quirúrgica? Bueno, por supuesto, menos cicatrices y deformidades, es algo bien conocido, menos complicaciones, la recuperación es mucho más rápida, menores costos y una precisión semejante a la cirugía. Les quiero mostrar este caso de esta paciente que venía justamente a unos controles y tenía en el hombro una cicatriz hipertrófica y queloide muy importante, que fue sometida además a una biopsia diagnóstica de mama, ¿no? Lamentablemente quedó la mama con la misma cicatriz que presentaba en el área del hombro. La paciente, por supuesto, bastante disgustada, ¿no? Hay que pensar, creo, que bastante en la paciente, en lo que se puede ofrecer y en los fines estéticos, ¿no? Otra paciente también con una biopsia que resultó siendo hallazgo benigno, ¿no? Donde se ve una evidente deformación. Esto es ampliamente conocido y no se debe discutir, y por eso nosotros como radiólogos debemos de tratar de difundir las modalidades diagnósticas y biopsias que tenemos en la mano. Bueno, seguimos comparando con la cirugía.
las tasas de complicaciones severas son en biopsia por aspiración al vacío menores del 1%. La tasa de falsos negativos con aguja de 11G es del 1.1%, que es bastante bajo, ¿no? Y los números de procedimientos quirúrgicos siempre son menos cuando las biopsias se hacen de manera percutánea, en este caso con aspiración al vacío sobre la cirugía. Otras ventajas más que hay que tener en consideración. Para realizar la tomobiopsia se usa exactamente el mismo detector que se usa para hacer el diagnóstico, lo cual es sumamente importante, sobre todo para aquellas lesiones de baja densidad o aquellas microcalcificaciones muy tenues. Hay que tener en consideración también otros aspectos como alguna limitación funcional de la paciente que acude en silla de ruedas, pacientes con sobrepeso, obesa, pacientes que no se puedan poner en decúbito prono para realizar la biopsia con un hallazgo sospechoso, ¿no? O sea que no son susceptibles de hacerse en otra modalidad. Y algo muy importante, la reducción del tiempo comparado con otros métodos de biopsia es aproximadamente el 50%, y este tipo de biopsia siempre se hace con un sistema de aspiración al vacío. Bueno, ¿cómo lo hacemos en Aliada? Primero que nada, el equipo humano, que es muy importante el equipo humano para estos procedimientos, por supuesto, ¿no? Contamos con un grupo de radiólogos y tecnólogas. En nuestro caso, tenemos 2 tecnólogas y enfermeras que están especializadas en la imagen mamaria, técnicas y secretarias. Siguiendo las recomendaciones del estándar de calidad en mamografía, tanto las tecnólogas y enfermeras y radiólogos hemos tenido el entrenamiento de 8 horas para la interpretación y familiarizarnos con las tomosíntesis. También es muy importante tener altos estándares de satisfacción del paciente y tener acreditaciones internacionales institucionales siempre es de ayuda. ¿Cómo preparamos la biopsia con el paciente? Bueno, se le da una cita para darle toda la información pertinente del procedimiento. Si es necesario, si es que las imágenes no han sido adquiridas por nosotros, se debe hacer un simulacro con tomosíntesis para determinar si técnicamente es factible realizar el procedimiento. Se le da toda la información clínica relevante y se le da la preparación, que es suspender anticoagulantes, y si la paciente tiene alguna comorbilidad, preferimos siempre hacer la interconsulta con el hematólogo y cardiólogo y que ellos manejen antes de hacer la biopsia cualquier manejo pertinente del paciente. El mismo día de la biopsia se tiene que hacer firmar el consentimiento informado, le damos siempre un analgésico oral antes de la biopsia y se revisan los materiales. Entonces, cuando ya estamos listos, pasamos a hacer la evaluación prebiopsia, ¿no? Para determinar el mejor abordaje y la mejor forma de visualizar la lesión. En nuestra estación de trabajo revisamos nuestras imágenes, identificamos la lesión, tratamos de evitar estructuras vasculares, identificándolas en la pre-evaluación, evaluar la distancia de la piel y de la lesión, eso es muy importante para planificar el abordaje, ver el grosor de la mama comprimida y considerar usar aguja petita en caso de mamas muy pequeñas. En algunos casos debemos usar planificar si es que vamos a usar algunas de las estrategias como inyección superficial de anestésico, solución salina, o rotar la mama a ambas para aumentar el grosor de la mama, y siempre sin tratar de perder la comodidad del paciente. Sabemos que es un procedimiento que no necesariamente va a ser cómodo, pero que sí es rápido y debemos tener la mayor colaboración del paciente, por lo tanto, que la paciente tratar de que esté lo más cómoda posible. El método de abordaje va a depender de cómo visualizamos la lesión, ¿no? Para definir exactamente el abordaje contamos con esta camilla, que es sumamente versátil y que nos permite realmente definir y elegir el mejor abordaje. En posición sentada tenemos la opción de hacer el abordaje cráneo-caudal, oblicuo o lateral. En posición en decúbito se puede hacer el abordaje medial, y también está reportado en la literatura, situación que no hemos hecho, un abordaje inferior. Puede ser en algunas lesiones que estén localizadas en la parte inferior de la mama. El resto, ese es el único abordaje que no hemos hecho en nuestro centro. El resto de abordajes lo hacemos de manera rutinaria, siempre tratando de preferir los abordajes cráneo-caudales, oblicuos o laterales. Pero va a depender de la paciente, por supuesto. Antes de la biopsia, la tecnóloga enfermera
coloca el kit de biopsia. Nosotros contamos con un sistema AFIRM vertical que se coloca en el mismo equipo del mamógrafo y al costado se pone asimismo el módulo de control de biopsia donde vamos a tener los datos que se ven en el monitor de la consola. Y este es el mismo equipo con el kit de biopsia instalado y así es como queda, como mencioné previamente, usando el mismo detector. Luego la tecnóloga procede a hacer la calibración de la estereotaxia y luego la calibración del 3D, lo cual nos permite que la aguja esté a 1 milímetro como máximo de nuestro blanco o de la lesión. Todo este procedimiento demora aproximadamente 15 minutos. Las tecnólogas o las enfermeras entrenadas lo hacen en ese tiempo sin ninguna dificultad, mientras que la paciente se puede ir cambiando en el vestidor para pasar a la sala de biopsia. Se tiene que hacer también la verificación del sistema al vacío, lo cual lo hace la tecnóloga enfermera. Nosotros tenemos un sistema de aspiración al vacío Suros. La verificación de todos los pasos es un paso muy importante de hacerlo. Es sencillo, pero hay que hacerlo. Hay que hacer las revisiones, hay que tener la metodología de hacerlo. Revisar la aguja, ¿no? Nosotros usamos la aguja TEC de 9 gauge de rutina para todos los pacientes. Y un dato no menor, tener el pedal listo y disponible y cerca a la zona del operador, porque por ahí ha pasado que alguien sin darse cuenta lo patea por preparar las cosas rápidas y a la hora cuando tenemos todo listo no tenemos el pedal, no voy a decir a la mano, sino al pie. Bueno, finalizando los preliminares, muy importante hacer los checklists. La tecnóloga termina de revisar toda, pone la paleta compresora. Aquí quiero hacer una acotación, mencionar que este compresor es transparente, existe de una ventana de mayor tamaño o de menor tamaño. Esta es la de menor tamaño, pero en caso que la lesión no haya quedado en el centro o donde nosotros querramos para hacer el abordaje, al ser transparente podemos reposicionar de una manera rápida y fácil a la paciente para lograr el objetivo de posicionar adecuadamente la lesión en la zona que queramos. Se verifican todos los materiales que se van a usar, ¿no? Se vuelve a verificar la aguja y el sistema de vacío Suros y se hacen todas las conexiones respectivas. ¿Qué es lo que hace el médico? El médico hace la localización en la piel. El médico pone una marca en la piel siguiendo las medidas que ha usado en su estación de trabajo para planificar el procedimiento. Luego de esto se procede a hacer la sepsia y antisepsia. El médico posiciona a la paciente en la mejor posición adecuada que se ha detectado e identificado la lesión, siendo el abordaje más cercano posible a la piel. Se procede a colocar la anestesia en piel y la tecnóloga en su monitor hace la preparación de las secuencias de trabajo. Bueno, se hace el barrido 3D de tomosíntesis, ¿no? Donde se identifica el área, se localiza el objetivo o la lesión a biopsiar. Posteriormente a eso, en el monitor y en el módulo de control de biopsia se hacen las verificaciones, verificamos que la aguja que estamos usando coincida con la que aparezca en el monitor para poder obtener, para que más bien dicho la máquina nos pueda proporcionar las medidas pertinentes de profundidad en todas las coordenadas. Acá podemos apreciar de manera esquemática cómo se encuentra nuestra aguja en relación con la lesión, la distancia al detector y la distancia a la piel. Entonces, esto se indica que el procedimiento es técnicamente factible y se procede a poner las coordenadas que nos ha dado el mismo equipo a través del módulo de control de biopsia de manera manual. Se hace posteriormente, cuando ya estamos listos, una pequeña incisión en la piel de 2 milímetros y se introduce la aguja, en nuestro caso la aguja 9G. Manualmente se pone la posición de la profundidad en el monitor. Se hace un barrido de tomo y podemos apreciar la aguja en la cercanía de la zona de interés, que son estas microcalcificaciones. Posterior a esto se hace el disparo. El disparo es un
hace el sistema un sonido, por lo tanto hay que alertar al paciente. Nosotros siempre hacemos un ruido con la mano y hacemos otra toma de verificación y podemos ver que nuestra aguja, con la apertura de la aguja, se encuentran justamente en la zona de interés. Posterior a eso se procede a hacer la aspiración, la biopsia propiamente dicho, con aspiración horaria o antihorario, dependiendo. Es conveniente hacer 360 grados de muestra, pero va a depender del tamaño de la mama y de la posición de la aguja en relación con la lesión. Lo que recomienda el Colegio Americano de Radiología es posicionarnos a un lado de la lesión, pero a veces no nos queda otra alternativa más que ponernos en el centro de la lesión, ¿no? El número de muestras que tomamos es el número de 12, y esto por supuesto va a depender del calibre de la aguja, pero 12 hemos tenido bastante buena experiencia con esto. Se vuelve a hacer un barrido de tomo para verificar la remoción de la lesión. Posterior a esto se hace un control mamográfico de la muestra. Nosotros tenemos dos equipos de mamografía de tomosíntesis, uno adyacente al otro, por lo tanto, la verificación de la muestra la podemos hacer en el otro equipo. Sin embargo, de no contar con dos equipos, la verificación también se puede hacer en el mismo sitio y se pone la muestra al lado de la mama comprimida del paciente. No es una situación ideal, pero son recursos que hay que usar y se verifica la obtención de la muestra. Posterior a esto, se procede a poner el clip de marcación, lo cual es muy importante y se debe de poner como referencia de la zona en la cual hemos obtenido la muestra. Se pone el tapón en el reservorio de la muestra, se pone un aditamento en la zona, en el mango de la aguja, y posteriormente se introduce la aguja y se presiona para que salga el clip. Mamográficamente, con la aguja puesta, hacemos un primer control y posteriormente hacemos un segundo control del clip, donde podemos ver en un estudio de tomosíntesis, en este caso en cráneo caudal, la presencia del clip y un poquito de aire alrededor del clip y algunas cuantas microcalcificaciones que quedaron, y verificamos que esté adecuadamente posicionado. Posterior a la biopsia se hace la hemostasia con apósito frío, se hace la compresión con frío por 10 a 15 minutos, se pone su apósito, se pone un vendaje de piel y rutinariamente hacíamos un control a las 48 horas. Pero ahora por la pandemia simplemente tomamos contacto, o la enfermera toma contacto con la paciente después de 48 horas y le pedimos que saque el primer apósito y que deje los steri strips, y si la paciente no refiere ninguna molestia, todo lo dejamos así. La experiencia que estamos teniendo hasta el momento es bastante buena. También tenemos como costumbre proporcionarle a la paciente un gel de hielo para que se lo ponga en la casa, y siempre recomendamos 48 horas de un descanso relativo en la cual ponga hielo en la zona y no haga actividad física y que no mueva mucho el brazo del lado afectado. Bueno, respecto a la efectividad, como mencioné, el número de muestras va a depender del calibre de la aguja, ¿no? Nosotros usamos, como mencioné previamente, una aguja de 9G y lo mínimo recomendado para ello son 6 a 8 muestras. Con 12 muestras hemos tenido resultados bastante buenos e interesantes. Respecto a la infraestimación del carcinoma ductal in situ, con agujas de 11G, este puede llegar hasta el 19%, ¿no? Pero también se puede incrementar 1.9 veces más cuando está asociado a masa o a microcalcificaciones, y 1.5 veces más cuando el número de muestras es menor a 10. Esa es una de las razones por las cuales nosotros siempre tomamos como mínimo 12 muestras. Algunas cifras en nuestra institución: nosotros comenzamos en marzo del 2012 a hacer las biopsias por estereotaxia, y claro, este año han bajado mucho el número de las biopsias por la pandemia, las hemos retomado y recién estamos otra vez alcanzando los niveles previos. Hemos hecho 1.143 biopsias aproximadamente, 354 de ellas guiadas por mamografía con tomosíntesis. De todas nuestras biopsias, 45% han sido guiadas por mamografía y 55% guiadas por ecografía. Respecto a los tiempos de la biopsia por estereotaxia, nos demoramos aproximadamente 25 a 40 minutos y con tomobiopsia 15 a 25 minutos, o sea, un tiempo bastante más reducido, ¿no? Y el número de muestras que hacemos varía de 8 a 25 muestras por biopsia.
Y como menciono, tratamos de hacer mínima 12 biopsias. La tasa de malignidad que hemos tenido es alrededor del 35% y la tasa de complicaciones menor al 1%. Respecto al informe, es recomendable hacer un informe estructurado donde se debe mencionar la lateralidad, el tipo de lesión que se ha biopsiado, la ubicación, el tipo de abordaje, la anestesia, qué tipo de incisión se ha hecho, o algunos médicos prefieren no hacer, qué aguja se ha utilizado, el número de muestras, la colocación del clip, si ha habido lesión residual y si han habido o no complicaciones. Asimismo, se debe agregar en el mismo informe radiológico el informe patológico, el resultado del informe patológico, y hacer la correlación radiopatológico y dar nuestras recomendaciones. Y de acuerdo al resultado, siempre comunicarnos con la paciente y con el médico referente, por supuesto, también. Algunas palabras sobre la correlación radiopatológica. Bueno, sabemos que siempre puede haber una infraestimación, ¿no? Los tumores en el 30% de los casos, o probablemente más, son tumores heterogéneos, y va a depender dónde pongamos la aguja para ver qué tipo de hallazgo histopatológico vamos a tener. Hay que tener en consideración que el 28% de los carcinomas ductales in situ en biopsia por aspiración al vacío pueden tener un upgrade a carcinoma ductal infiltrante. El 20% de las hiperplasias ductales atípicas pueden tener un upgrade a carcinoma ductal in situ e infiltrante, ¿no? Por lo tanto, el diagnóstico de hiperplasia ductal atípica y de carcinoma ductal in situ son diagnósticos provisionales solamente en la biopsia percutánea, ¿no? El diagnóstico definitivo se hace con la muestra de la pieza quirúrgica, y cuanto más grandes son las lesiones, mayor posibilidad de upgrade. ¿Por qué? Por los tumores heterogéneos, que va a depender de, en un mismo tumor pueden haber zonas de hiperplasia, de carcinoma ductal in situ, de carcinoma infiltrante, de esclerosis, etc., etc., etc. Mensajes finales para concluir, a manera de conclusión. Por supuesto que es el método de elección para imágenes visualizadas solamente con tomosíntesis, para aquellas lesiones que son visualizadas solamente en una incidencia, para aquellas que son de una ubicación profunda y posteriores, cuando existe una pobre correlación con otro método, específicamente con ecografía, y cuando vemos microcalcificaciones muy tenues o muy pequeñas que necesitamos el detector del digital directo para poder hacer la biopsia. Hay que tener en consideración que el tiempo de procedimiento es corto comparado con otras modalidades de biopsia, es bien tolerado por el paciente, y asimismo se da menor radiación. Con eso culmino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro. Quería recordarles que el doctor Pedro Tapia realizó residentado en el INEN, en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, por la Universidad Cayetano Heredia. Asimismo, hizo residencia especial en el área de mamografía y tomografía. Realizó varios fellowships, entre ellos en el Brigham and Women's Hospital, en Massachusetts General Hospital y en Harvard Medical School. Asimismo, tiene una maestría en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es profesor de radiología, también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, director de radiología de Sana Clínica San Borja, médico radiólogo staff de Aliada, pertenece a varias sociedades médicas y tiene frecuente participación como expositor en cursos, congresos y trabajos de investigación. Agradecemos al doctor Pedro Tapia por su brillante también exposición, que ha sido muy detallada. A continuación, invitamos a los expositores a conformar el panel a cargo de la doctora Silma Solórzano. Quería mencionarles también que la doctora Silma Solórzano realizó también el residentado en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Realizó también varios fellowships, entre los más importantes en el McGill University en Montreal, Quebec, por 3 años. Asimismo, la doctora Silma trabaja en el CSSS Saint Jérôme, Quebec, en Canadá. Asimismo, también trabaja en el Royal Victoria Hospital Breast Center.
hoy Glenn. También les puedo mencionar que la doctora Silma es miembro de varias sociedades, entre las cuales podemos mencionar la Sociedad Canadiense de Imagen Mamaria, la Sociedad Canadiense de Radiología, la Sociedad Francesa de Radiología, la Sociedad Canadiense Francesa de Radiología, la Sociedad de Norteamérica de Radiología, la Sociedad Europea. Damos la bienvenida a Silma. Buenas noches, Silma. Gracias. Primeramente quería agradecer a la Sociedad Peruana de Radiología, en la persona del doctor Hubertino Díaz, por la oportunidad de estar presente en tan importante evento en imagen mamaria. Y bueno, saludar también a Jackie por esta excelente coordinación. Y segundo, felicitar a los dos ponentes, el doctor Tapia y el doctor Rodríguez, quienes han hecho una magnífica presentación. Es para mí un honor estar compartiendo la mesa con ustedes, especialmente con el doctor Tapia, con quien hemos trabajado antes en neoplásicas. Es un gusto volvernos a ver. Solo para de repente decir que acuerdo con el doctor Rodríguez los puntos que ha presentado. En McGill, en el centro de Breast Center donde estoy trabajando, nuestro volumen de pacientes es 80% es postquirúrgico. Entonces, todo lo que él ha presentado me es familiar y es muy frecuente. Y da mucha pena, como él dijo, las infiltraciones de grasa que van a dar estéticamente o externamente un aspecto diferente a la mama. Sin embargo, internamente para el radiólogo es toda una confusión. Y como radiólogos no recomendamos eso porque básicamente nos da más problemas en cuanto al diagnóstico y en buscar una nueva patología. Y también por lo que hay seromas. Los seromas son muy frecuentes en las mamas quirúrgicas y muchas veces no las tocamos porque son como unas pseudoprótesis que van a llenar el vacío que está en la mama y entonces simplemente sabemos que está ahí, las vemos en mamografía como unas masas y las vamos a confirmar con ecografía. Algunas pacientes desean que las aspiremos para que no sientan el bulto, pero en general no las tocamos. Y el engrosamiento cutáneo que habló el doctor Rodríguez, pues es algo muy frecuente y hemos visto en algunos casos que los médicos generales que trabajan en centros no mamarios van a tener una confusión y por eso quería aclararlo, porque hemos visto algunos casos que el hecho de que hay engrosamiento cutáneo y que este se ha puesto rojo post tratamiento de radioterapia lleva a pensar de que es un cáncer inflamatorio, que no es, porque son solamente cambios post tratamiento. Entonces eso es a tener en cuenta. Y la necrosis grasa, que muy bien él nos ha mostrado varios ejemplos de necrosis grasa, que puede similar cualquier lesión, así como el linfoma es el diagnóstico diferencial en temas de sistema nervioso, la necrosis grasa es el diagnóstico diferencial para cualquier lesión en una mama tratada postquirúrgica. Quería preguntarle al doctor Javier, mientras estamos recibiendo más preguntas, en una paciente con mutación genética BRCA positivo, que ha sido sometida a una mastectomía total con prótesis mamarias, ¿cuál es el seguimiento que ustedes están haciendo? Es muy discutible en ese aspecto. En general, lo que se aconseja es por ahí hacer una resonancia basal para descartar si quedó remanente glandular, en qué proporción y en qué localización. Obviamente la adenomastectomía tiene como objetivo remover todo el tejido mamario, pero una técnica quirúrgica con algunas limitaciones. La glándula mamaria no es un órgano como el hígado, que uno lo pueda extirpar en forma completa, y muchas veces pueden quedar componentes glandulares, sobre todo hacia la cola axilar o a nivel inframamario. Entonces por ahí se recomienda hacer una resonancia como para evaluar la posible persistencia del tejido glandular y en base a eso definir conducta ulterior.
Si se reconoce tejido glandular remanente, está indicado quizá la resonancia, esporádicamente, y si no, fundamentalmente con un ultrasonido. Esa sería básicamente la modalidad que usamos con mayor frecuencia. Obviamente, eso es lo que proponemos nosotros. Muchas veces la decisión está por el cirujano, por el ginecólogo. Pero eso es lo que recomendamos nosotros en general. Claro, yo estaría de acuerdo en ese tema. Y digamos, había mucha controversia con respecto a la mamografía, de hacer una mamografía por lo menos una oblicua para los pacientes post-mastectomía total con implante mamario. ¿Qué comentario le merece al respecto? Sí, nosotros tenemos ginecólogos que lo solicitan y realmente el rendimiento que tiene es muy, muy poco, porque es una banda de tejido sumamente delgada, perimplante. Las sécrulas obviamente son técnicamente inaccesibles de realizar, así que en general tienen muy bajo rendimiento. Obviamente cuando las solicitan se hacen, pero no me parece que aporten mucho. Yo creo que insistiría con ultrasonido y una RM para ver si quedó o no glandular remanente y en base a eso hacer los seguimientos ulteriores. Claro. También yo estaría de acuerdo con eso. Solamente se ha habido pocos casos reportados que si la lesión ha sido con múltiples microcalcificaciones, aún siendo cáncer in situ, como dice, de pronto una resonancia magnética puede ver si hay tejido glandular remanente, o una mamografía inicial podría ver si hay microcalcificaciones residuales en el sitio operatorio, principalmente por aquellas mastectomías que tratan de salvar el complejo areola-pezón y no hacen una mastectomía completa, sino salvando el complejo areola-pezón, donde todavía hay remanentes del tejido glandular hasta en un 15%, y de repente podría haber una recidiva a ese nivel. Yo estaría de acuerdo con usted también con respecto a la resonancia de mama. Y con respecto a las biopsias de tomosíntesis, nosotros trabajamos con dos equipos. El equipo que Pedrito ha mostrado, que es sentado, y el equipo clásico que uno se echa, que la paciente se echa y uno trabaja debajo donde es más cómodo. ¿Qué tanto has visto del síndrome vagal en estos pacientes durante las biopsias? Bueno, sí se presenta, sin duda alguna, es una realidad, pero mucho influye el trato que se le da al paciente, ¿no? El equipo humano que está apoyando a la biopsia al médico, que está siempre acompañando a la paciente e informándole tanto el médico como la enfermera los siguientes pasos, eso nos ha dado muchos resultados bastante buenos, pero debo mencionar que sí hemos tenido, por supuesto, algunas reacciones vasovagales, ¿no? En este caso, cuando han habido, en algunas oportunidades hemos tenido que suspender el procedimiento y felizmente esta silla, cuando el paciente está en posición sentada, rápidamente se puede convertir en camilla, ¿no? Y atender a la paciente. En mi caso, debo mencionar que yo solamente tengo experiencia con el sistema vertical, ¿no? Porque es el único sistema que he tenido. Tengo entendido que Javier ha tenido experiencia con ambos sistemas. No sé si algo nos puedes comentar al respecto. Sí, yo empecé originalmente con un sistema vertical, después pasamos a una mesa con vacío y después empezamos con AFIRM. Ahora tenemos la mesa y AFIRM, y realmente la mesa no la usamos nunca, salvo que esté roto el AFIRM, que es muy raro. O sea, realmente nos resulta mucho más cómodo, rápido y ágil el sistema vertical. La reacción vagal, en teoría, obviamente, puede ser más frecuente con el sistema vertical, porque la paciente, en teoría, tiene más contacto visual con el procedimiento, cosa que hay que tratar de evitarlo siempre, tenerla distraída, y siempre que se pueda, dependiendo del acceso y de la localización del blanco, lo que intentamos es preferir un acceso lateral con la paciente en decúbito lateral y no con la paciente sentada. De esa manera se puede evitar en gran parte la incidencia de reacciones vagales. Porque en realidad la reacción vagal, la principal complicación que tiene es la interrupción del procedimiento y el entorpecimiento del desarrollo de la biopsia. O sea, sería insólito que una reacción vagal genere una complicación seria en la salud de la paciente.
incluso si la reacción vagal es leve, uno hasta la puede continuar haciendo con el sistema lateral mientras que la paciente se recupera y no es necesario interrumpirlo, reposicionar y demás. Así que siempre que se puede, nosotros preferimos el abordaje lateral con la paciente en decúbito lateral y no el acceso con la paciente sentada. Siempre dependiendo del blanco y del volumen mamario, ¿no es cierto? Claro. Un poco para aclarar a nuestros participantes en cuanto a lo que son biopsias, uno trata de hacer la biopsia más simple posible, y la biopsia más simple posible es vía ecográfica, porque la paciente está echada y uno puede ver la lesión. El problema es que si la lesión ha sido vista solo por tomosíntesis y es una distorsión, entonces uno se echa a buscar para ecografía y no lo encuentras ni de arriba para abajo ni de costado, entonces no tienes otra opción que hacer una biopsia de tomosíntesis. Sin embargo, hemos visto que la tomosíntesis y la mamografía de pronto, si uno no tiene acceso a la tomosíntesis, pero ya has encontrado la lesión, de pronto puedes hacer una biopsia estereotáctica, ¿no? Como antes de la tomosíntesis hacíamos las densidades asimétricas evolutivas, las podíamos biopsiar por un simple biopsia estereotáxica sin necesidad de pasar a otras cosas. Igualmente, si tenemos la resonancia magnética, una lesión visible solo por resonancia magnética, y hacemos una ecografía de segunda opinión, entonces, si se encuentra la lesión, obviamente se biopsia por ecografía, y si no, se puede incluso, ya hemos hecho algunos casos en el que la paciente es claustrofóbica después de esta primera exposición a la resonancia magnética, entonces hemos tratado de encontrar la lesión vía tomosíntesis. Si encontramos un tejido mamario de cierta forma, entonces se ha podido hacer una correlación con tomosíntesis y hacer una biopsia vía tomosíntesis porque la paciente se rehusaba hacer una biopsia por resonancia magnética. Voy a pasar un poco a las preguntas. Dice aquí, para el doctor Rodríguez, ¿en qué zona del flap es más frecuente la recidiva? Nosotros hemos visto más a nivel superficial, a nivel subcutáneo, y muchas veces es la paciente la que concurre por un hallazgo palpable detectado por ella misma. Pero hemos tenido muy baja, son muy pocos casos los que hemos visto, pero nosotros en general lo hemos visto a nivel superficial. Y otra pregunta de la doctora Falcón dice, si considera hacer control mamográfico de la mama reconstruida con injerto autólogo, y si lo hace, ¿usa algún protocolo especial? ¿Y después de cuánto tiempo de la cirugía? Sí se hace una mamografía MLO y cranio caudal como si fuese una mama no operada, sin ninguna técnica ni maniobra extra. Con respecto al tiempo postquirúrgico, es motivo de controversia, es motivo de discusión. En general no suele hacerse antes de los 6 meses, muchas veces en realidad el que termina decidiendo es el cirujano, y muchas veces lo que se tiene en cuenta es la evolución postquirúrgica, o sea, el grado de desinflamación que tenga ese mama, la recuperación que tenga, y también pesa por otro lado la urgencia diagnóstica y la necesidad que haya en cuanto a reevaluar esa mama operada. Pero en general no hay mucho consenso al respecto. Es raro que se haga antes de los 6 meses postquirúrgicos. Una pregunta aquí dice, ¿qué accesorios tiene el equipo de tomosíntesis para realizar la biopsia por tomosíntesis? Es un kit de biopsia, ¿no?, que se adapta en la parte frontal del equipo, ¿no? Es simplemente un sistema que te permite instalar una aguja y al costado se pone un módulo de visualización, ¿no? Es lo que mostré en las imágenes. Y de los procedimientos de biopsia only, ¿cuántas muestras y en qué porcentaje fueron malignidad? Bueno, en mi experiencia, nuestra tasa de malignidad fue el 35%, ¿no?, que es más o menos lo que dice la literatura, ¿no? Cuando haces biopsias de distorsiones de la arquitectura solamente visualizadas en tomosíntesis, la tasa incrementa,
¿no? Incrementa alrededor del 50%, que fue la publicación que mostré, ¿no? Hace poco, pero en general debería ser, como toda biopsia, como en cualquier centro, alrededor del 30-35%, ¿no? ¿Has visto en tu experiencia que algunas lesiones que tú consideras una distorsión y que estás seguro que es un Barrett's 4C, de pronto solamente te muestra adenosis esclerosante? ¿Qué haces con esas lesiones? Buena pregunta. Primero hablo con el patólogo para que me cuente qué tal ha sentido la muestra. No, y de acuerdo a eso, si me dice que sí, que está bien seguro, que la muestra ha sido adecuada, y si tenemos la sospecha, va a depender un poco del perfil del paciente. Hay dos opciones, ¿no? O rebiopsiar si es que es una paciente que tiene un riesgo incrementado de cáncer a la brevedad posible, o hacer un control de la lesión en 6 meses, ¿no? Con mamografía en este caso. Una opción que quería aportar en el manejo de las distorsiones arquitecturales es que es muy compleja lo que es la conciliación radiopatológica post-biopsia, porque no es cuando uno biopsia calcificaciones, uno hace el control de los especímenes, sabe que hay calcificaciones y realmente se queda concreto, o hace una autocrítica intraprocedimiento de que el material va a ser representativo. Mientras que en la biopsia, esas distorsiones sutiles, uno tiene que esperar la anatomía patológica, incluso durante el procedimiento mínimo sangrado, o incluso hasta el efecto de la anestesia oscurece el blanco, y uno realmente queda ciegas hasta encontrar el resultado. A mí me resulta útil en algunos casos hacer una resonancia prebiopsia y ver si ese sector realza o no realza. Si ese sector no realza y la anatomía patológica informa una adenosis esclerosante, uno se puede quedar realmente tranquilo porque tiene una anatomía patológica coincidente con la imagen y el alto valor predictivo de la resonancia a uno lo deja conforme. Si ese sector realza, obviamente uno iría un poco más allá, planteándose la posibilidad de rebiopsia o de biopsia radioquirúrgica. Hay trabajos, sobre todo de grupos españoles, que basados en el valor predictivo negativo de la resonancia prebiopsia, e incluso en algunos casos directamente ni hacen biopsia siguiendo la resonancia negativa. O sea, creo que aporta y da espalda, por decirlo de alguna manera, a la hora de conciliar la biopsia con la anatomía. Eso un poco va a respaldar el hecho de que muchos cáncer in situ tampoco tienen representación en resonancia magnética. Entonces, si vamos a tener una cicatriz radial o una atipia en esta distorsión, entonces la resonancia magnética va a estar negativa. Tal cual. Y entonces habría que le harían solamente un seguimiento a este paciente cada 6 meses, ¿cada cuánto tiempo? No, realmente los grupos esos han tenido una incidencia de falsos negativos prácticamente nula y lo consideran como excluyente y hacen control anual. Acá tengo una pregunta un poco larga, dice, debido al alto uso de los métodos estéticos en las pacientes mujeres jóvenes, en las mamas, los casos de lipofilling mamario se han visto incrementados en la consulta, y cómo se conoce el método de cribado de imagen mamaria en una mujer joven se suele emplear a la ecografía mamaria, pero ella en esos casos no ayudaría mucho, ya que una necrosis grasa podría simular hasta un nódulo complejo sólido quístico. ¿Recomendaría usted usar resonancia magnética como método de cribado inicial ante este tipo particular de pacientes? ¿A mí? Sí. No, como método inicial no. O sea, como método inicial la resonancia nunca debe excluir a una buena mamografía y una ecografía. O sea, siempre tenemos que ir de menor a mayor y no saltear. Creo que tenemos que empezar con métodos convencionales y si surgen dudas podemos usarla como alternativa final, pero no como método inicial. Nunca una resonancia debe saltearse a los métodos basales que son la eco y la mamo. Sí, totalmente de acuerdo, porque es la mamografía la única que ha probado disminuir la tasa de mortalidad. Incluso algunas veces yo rehúso hacer una ecografía a una paciente de 40 años y más si no ha tenido una mamografía basal para tener una idea dónde estamos yendo. Sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Dice, buenas noches, para el doctor Tapia, ¿qué porcentaje de falsos negativos tiene? Falsos negativos,
no tengo la cifra, pero no lo tengo cuantificado. Casi todas, digamos, podría agregar que nuestras correlaciones radiológicas patológicas son bastante certeras en la gran mayoría de los casos, ¿no? No tengo cifras específicas de eso. Nosotros en un periodo que evaluamos tuvimos 1.5%, y en general la literatura habla de entre 1 y 3%, usando sistema de vacío, ¿no es cierto? Obviamente depende mucho del calibre y el sistema de aguja empleado. Claro, y ahora con el sistema vacío que hemos utilizado, o que se utiliza mucho también en ecografía, y ha habido varios centros en Estados Unidos que incluso han hecho resección de lesiones de tipo lesión papilar, que son menos de 1 centímetro, y simplemente las han resecado todas. ¿Tienen alguno de ustedes alguna experiencia, digamos, si hacemos biopsia por tomosíntesis o estereotaxia de microcalcificaciones y solamente muestra atipia, y este grupo de microcalcificaciones es tan pequeño, menos de 1 centímetro, y hay algunas microcalcificaciones residuales, la paciente rehúsa hacer cirugía y el cirujano les ha pedido que pudieran removerlo con vía de aspiración al vacío? ¿Han hecho algunos casos de ese tipo? Yo específicamente ese caso no he hecho, pero cuando hemos hecho biopsias por aspiraciones al vacío guiadas por ecografía, ahí hemos hecho de lesiones de 2 centímetros o menores, lo que hemos hecho son doble muestra, ¿no? Lo que se denomina la doble corona. No sé si tendrá cierta similitud, pero tomamos la primera muestra, ¿no? Sacamos la muestra y de ahí volvemos a hacer una adquisición de todo el borde de la lesión, ¿no? Lo que como digo, la corona. Eso sí, eso se puede hacer. Pero el escenario que tú has planteado, Silma, realmente no lo he tenido. Tengo un par de pacientes que estoy siguiendo de esa manera, son pacientes de alto riesgo que han mostrado solamente atipia, y porque la paciente rehúsa una mastectomía parcial por una mama muy pequeña. Entonces hemos logrado retirar todas las microcalcificaciones, un seguimiento a 6 meses, y ahora estamos en un seguimiento anual con resonancia magnética negativa, y simplemente no hay más microcalcificaciones residuales. Pero no he escuchado y he buscado en la literatura algo similar y no lo he encontrado, por eso que les preguntaba. Bueno, ahora tenemos otra pregunta para el doctor. Lo más parecido a lo que vos planteabas quizás sea, hay un consenso internacional que está el 1 y el 2 de Zurich, hecho sobre lesiones de alto riesgo, donde ahí plantea el manejo, pero fundamentalmente para lesiones B3 del score de Ellis, o sea, lesiones precursores o de alto riesgo. Y ahí sí hace un manejo totalmente diferente dependiendo si la biopsia inicial fue con biopsia core o con biopsia de vacío. Y es más, en algunos casos puntuales, si la biopsia inicial fue con biopsia core, propone como tratamiento definitivo la biopsia como vacío. Pero nosotros realmente en nuestra práctica diaria, salvo micropapilomas que aparezcan en forma incidental en alguna biopsia de alguna imagen compleja, el resto termina siendo todo tratamiento quirúrgico. Creo que en el futuro no muy lejano vamos a progresar en eso y vamos a tener mayor participación terapéutica, por decirlo de alguna manera, en determinado tipo de lesiones. Pero creo que vamos camino a, y no es una realidad hoy por hoy en mi medio por lo menos. Muchas gracias. Dice aquí, felicitaciones a los expositores. ¿Con qué frecuencia corrige la compresión mamaria durante la estereotaxia para evitar el mínimo desplazamiento del target? ¿Y es más frecuente en un sistema vertical o con un acceso lateral u oblicuo que en un CC, en un caudal? No, durante el procedimiento, cuando la mama ya está fijada, ya no se varía la compresión. Pero hay que tener en consideración que la compresión que se usa para la biopsia es menor que se usa para la mamografía. Entonces se le informa al paciente, se le advierte, y como les digo, nuestros tiempos
son bastante rápidos con el sistema vertical, ¿no? Estamos entre 15 y 25 minutos haciendo los procedimientos, usualmente son bien tolerados con los pacientes. A ver, si es que por casualidad la paciente se mueve durante el procedimiento, también ahí existen algunas estrategias, ¿no? Se vuelve a reposicionar inmediatamente cuando vemos a la paciente muy ansiosa, contorneamos la ventana de adquisición con un plumón para poder identificar y detectar cualquier movimiento del paciente, ¿no? Pero la presión no la cambia. No valió. Y dice aquí, para el doctor Tapia, complicaciones de tomobiopsia, dado que son agujas gruesas y varias muestras. Sí, muy pocas en realidad, ¿no? Lo mismo que está descrito en la literatura, ¿no? Las complicaciones son menos del 1%, las potenciales son hematomas e infecciones. Infecciones no hemos tenido, y hemos tenido hematomas en pacientes que realmente no han seguido las indicaciones post-biopsia, ¿no? Recuerdo un caso anecdótico, una paciente joven que se fue a bailar después de la biopsia, ¿no? Y regresó al día siguiente con un hematoma tremendo, ¿no? Pero con los cuidados post-procedimiento, que es poner el hielo por 15 minutos, por unas indicaciones, después le ponemos un vendaje o le recomendamos algún sostén o brasier deportivo apretado a la paciente por 48 horas. Somos bien estrictos con las medidas, que en la casa se ponga hielo cada media hora, que no haga ejercicio, que no se duche, ¿no? Hemos tenido complicaciones muy bajas. El doctor Rodríguez, ¿usted ha tenido alguna complicación con biopsias, macrobiopsias al vacío? No, o sea, lo más común es lo vagal, que realmente no asusta. Uno realmente cuando lo hace en forma rutinaria, es como que en el buen sentido de la palabra le va perdiendo el miedo. Hemos tenido algún sangrado, pero nunca ningún hematoma que haya demandado el tratamiento quirúrgico. O sea, las complicaciones mayores son las que en general demandan tratamiento quirúrgico. No he tenido. Lo único que tuve fue hace muchísimos años un pseudoneurisma que pudimos tratar con compresión guiada por ecografía, pero más que una complicación seria sería una complicación poco frecuente. En general, yo creo que es un procedimiento que asusta más que lo que en realidad termina provocando. Obviamente, al principio uno es un poco más conservador y más cauteloso, y más temeroso en el buen sentido de la palabra. Después uno, con la curva de aprendizaje ya más recorrida, se siente más tranquilo y, insisto, no he tenido en mi experiencia mayores complicaciones. Les comento como anécdota porque la Universidad McGill, como centro hospitalario universitario, tenemos residentes y fellows, y básicamente son ellos que van a estar haciendo las biopsias y uno supervisa esto. Así que un buen día había una lesión que era muy posterior, muy cercana al músculo pectoral, y a pesar de que habíamos discutido que deberían evitar los vasos, el fellow estaba muy proactivo y quería insistir. Entonces él hizo la biopsia y había un pequeño sangrado. Entonces hicimos lo que ustedes normalmente hacen, una compresión focal por unos 15 minutos, seguía sangrando, otra compresión más 15 minutos más, teníamos paquetes de hielo y seguía sangrando. Esto fue una colega que me comenta. Entonces finalmente llevaron a la paciente a la emergencia porque continuaba sangrando, entonces había que hacer control de hemoglobina y qué más había, y como es un breast center y tenemos contacto con los cirujanos en todo tiempo y estamos en comunicación continua, esta colega habló con el cirujano y la paciente fue llevada a sala, ¿no? Ese es el único caso que yo he escuchado que ha terminado en sala de operaciones para hacer la sutura, porque básicamente era una arteria de un grosor mediano cerca al músculo pectoral que de alguna manera ha sido tocada, entonces el cirujano le ha hecho una puntada y no ha habido más complicación, pero ha terminado en sala de operaciones, ¿no? Esto es muy raro y lo comento porque es un centro universitario y, como bien dicen, hay una curva de aprendizaje que probablemente nosotros ya tenemos años de experiencia, pero los fellows están con meses o medio año y ya están haciendo los procedimientos. Entonces,
hay que ser prudentes, ¿no? Doctora Jackie, no sé cómo estamos de tiempo. Yo creo que todavía podemos tener 2 preguntas más. Ok, ¿Te entonces parece? aquí dice, ¿cómo diferencia necrosis grasa versus NM de mama? NM, ¿qué sería? Tumor, Neoplasia neoplasia. de mama. Ah, Neoplasia perfecto. maligna. Bueno, como lo comenté, no existe un único factor diferencial. Lo más útil como regla general es tratar de apoyarse en lo multimodal, por lo menos eco y mamo, o sea, no solamente con un solo método. Y creo que quizá la ecografía es el método que más preocupa a la hora de reconocer una necrosis grasa, salvo que sea la forma de presentación como un quiste simple. Mamográficamente, la presencia de una imagen radiolúcida con calcificaciones periféricas, en cáscara de huevo y demás, lo sugieren. Como última opción, terminamos haciendo una RM, donde se va a reconocer un nódulo con una señal idéntica a la del tejido graso en todas las secuencias, sin realce post-contraste o con un realce laminar muy delgado, periférico, circunferencial, sin restricción, con curvas que aumentan un aumento progresivo tipo 1, y en algunos casos, desgraciadamente, tiene que ser la biopsia y la anatomía patológica la que tenga la última palabra. Y siempre eso corroborarlo con que realmente esa área sugerente de necrosis grasa realmente asiente sobre un área quirúrgica y no sobre un área no traumática de la mama, ¿no? No hay una regla específica que se pueda decir, no sé, con una DC de tanto o con una secuencia de tanto, uno dice una cosa u otra. Son múltiples variables las que uno tiene que analizar para hacer el diagnóstico diferencial. Es complejo muchas veces. Hay veces que es de libro, típico, y hay veces que de una forma de presentación no habitual. Sí, yo quisiera acotar algo al respecto. En la fase inflamatoria de la necrosis grasa va a ser imposible diferenciarlo, inclusive con resonancia, ¿no? Hay que tener en consideración eso. Sí. Sí, es uno de los mimickers más conocidos y más temidos. Una pregunta que considero importante porque nuestros invitados tienen, o los participantes tienen que conocer, dice aquí, doctores, ante una lesión BIRAT 4 o 5 detectada por ultrasonografía, ¿basta hacer biopsia directamente o es necesario además una mamografía? Bueno, yo creo que siempre tiene que estar hecho, acá le decimos el combo, mamo-eco. Es raro que una paciente, salvo que sea muy, muy joven, termine en una biopsia sin tener una mamografía previa. Yo en lo particular, en nuestro centro, a las pacientes que se le piden el combo, por regla general, primero se hace la mamografía y no se le hace la ecografía sin leer previamente la mamografía, como para ver las características generales de la densidad, la distribución del tejido fibroglandular, y en el caso de que esa paciente venga sin un pedido de mamografía o venga derivada de otro centro donde se hizo la mamografía en otro centro o en otra ciudad, que a nosotros nos pasa, porque por ahí es un centro de derivación que la paciente viene a otro lado y no la trae, yo siempre dejo constancia en el informe de la ecografía de que si esa paciente está en edad de merecer una mamografía, que la paciente no presenta el examen de mamografía solicitado, impidiendo hacer una correlación ecografía-mamografía. Creo que en el buen sentido de la palabra tenemos que cubrirnos siempre, porque me parece que es peligroso manejarse solamente con ecografía sin mamografía, siempre, insisto, hablando de una paciente en edad de mamografía, ¿no? Y si una paciente tiene una lesión ecográfica con algún grado de sospecha que merezca una biopsia, antes de hacer esa biopsia, yo le hago una mamografía. Concuerdo completamente, porque incluso lamentablemente vemos cáncer de mama en paciente muy joven, entonces si es de 30 a 35 años o menos de 30, empezamos con una ecografía, pero si a la ecografía la imagen es muy sugestiva o uno mira muchos puntos ecogénicos que parecen calcificaciones difusas en la mama, entonces antes de realizar algún procedimiento igual que usted, haga una mamografía, aun cuando es muy joven, porque esa va a ser la base del tratamiento y después vamos a hacer la correlación con la ecografía. Si no tenemos algún comentario más, le voy a dar el pase a la doctora Jackie Limas. Ok, gracias, Ilma. Yo quiero agradecer
al doctor Hubertino Díaz, presidente de la Sociedad Peruana de Radiología, a los expositores internacionales y nacionales que participaron acá en el curso de actualización de imágenes mamarias en el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, siendo el día central el 19 de octubre, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Voy a dar pase yo en estos momentos al doctor Hubertino Díaz para el cierre final. Gracias. Muchas gracias, Jackie. En primer lugar, agradecer a todos, queridos colegas, profesores, y a todos los participantes de los diferentes países latinoamericanos. Participaron de Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Guatemala, México. Y en verdad que los objetivos que se planteó este curso, Jackie, ha sido plenamente satisfactorio. Estamos muy complacidos con la participación. Se ha concretado una participación de 2.262 participantes, ¿no? Ha sido un éxito completo. Nuestro agradecimiento a nuestros profesores, al doctor Miguel Ángel Pinochet, al doctor Javier Rodríguez Lucero, a la Patricia Villa, al doctor Pedro Tapia, a la doctora Lorena Carrillo, a la doctora Liana Falcón, a nuestros panelistas, Silma Solórzano, la doctora Cilia Farías, al doctor Jorge Guayanay, y a Jackie Limas, la coordinación general. Estamos muy complacidos y en verdad muchas gracias por toda la contribución académica, científica, esa experiencia que ustedes han plasmado en cada charla. Estamos muy, muy complacidos. Y a nombre de la Sociedad de Radiología los agradecemos y estamos comprometidos con todos nuestros participantes. Y creemos que este curso ha sido totalmente exitoso. Y quiero más agradecer también a nuestra empresa que ha auspiciado la exposición comercial IDSAC, Hologic. Muchas gracias a ellos. Siempre es importante la participación privada en estos eventos para concretizar nuestros objetivos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. Javier, doctor Pinochet, Buenas Silma, noches. Silvia, Jackie, Gracias, Pedro. Dianita. Gracias a todos. Cuídense Vale. mucho. Doctora De Eliana. igual manera, buenas noches, gracias a Buenas todos. Buenas noches a todos. Chao, chao.